Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ander. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes a nuestros asociados, bienvenidos y muy buenas tardes a nuestro encuentro virtual Centrales de Riesgo, carta de presentación de tu información financiera. Es un gusto para todos tener a Víctor Vélez como panelista en la tarde de hoy. Víctor es nuestro jefe de crédito y cartera de la Cooperativa Médica y con él vamos precisamente en la tarde de hoy y en nuestra próxima semana a conocer específicamente sobre esos temas o esos ítems importantes que debemos tener el día de hoy, conociendo las centrales de riesgo como esa carta de presentación nuestra, de nuestro historial financiero o crediticio, por así decirlo, y para el próximo encuentro vamos a conocer aquellos conceptos básicos sobre matemáticas financieras. Entonces, Víctor, un agradecimiento muy especial y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ander. Muchas gracias pues a todos los asistentes. Esperamos que digamos que este espacio que vamos a tener sea para todos, obviamente, de información no solamente importante, sino que contribuya obviamente a nuestro conocimiento y que sobre todo nos sirva para tomar decisiones informadas, es como lo más importante. Les cuento un poco, yo soy el jefe de crédito y cartera de la cooperativa, como contaba Ander, tengo actualmente 8 años de trabajar en la cooperativa y prácticamente desde los primeros años que entré a la cooperativa estoy en el área de crédito y cartera, manejando este tema. Entonces espero que todo este conocimiento que durante estos años he adquirido sirva y les sirva a ustedes y sea obviamente de referente para que puedan ustedes tomar decisiones importantes. Una invitación para que aprovechemos este espacio y despedimos todas las dudas, todas las inquietudes que tengamos, porque lo importante es que de esto saquemos información valiosa para todos. Inicialmente les quiero contar qué son las centrales de información financiera. Las centrales de información financiera actúan como un banco de datos. Así como en el ecosistema financiero tenemos bancos que se encargan de administrar el dinero, también tenemos entidades que se encargan de administrar directamente los datos. En todo el ecosistema financiero y comercial almacenan información de carácter privado. Aquí es muy importante tener en cuenta toda la información que se almacena en las centrales de riesgo es de carácter privado. Solamente me compete a mí y solamente puede ser usada por aquellas personas, instituciones, áreas que directamente yo les dé permiso. ¿Cuándo les doy permiso? Cuando yo firmo consentimientos con estas áreas. En estos bancos de información vamos a encontrar información de personas naturales y de personas jurídicas. Básicamente, la norma general que encierra todo el espectro de información que allí se recoge es la ley 1266 de 2008, que es la ley de habeas data, la ley de protección de datos personales, que adicionalmente se encarga de reglamentar y de normatizar la forma en la que digamos, los ciudadanos pueden acceder a esta información, pueden conocerla y la forma en la que las entidades jurídicas podemos acceder a esta información, podemos reportar, podemos compartir información para la toma de decisiones. Básicamente aquí tenemos que tener en cuenta que eso nos implica unos derechos y nos implica unos deberes, tanto para los asociados como para los clientes, como para las entidades financieras. En este caso, los derechos de los individuos son conocer, actualizar y rectificar la información. Eso es muy importante. Y en el transcurso de esta charla vamos a, ya, digamos, ahondar en cada uno de esos temas para conocer de alguna forma cómo puedo yo estar enterado de esa información. Y por otro lado están los deberes de las entidades. Nosotros como entidades jurídicas tenemos unos deberes con los ciudadanos. ¿Para qué? Para con esta información. Nuestros deberes son contar con una autorización, informar la realidad y realizar el debido proceso. ¿Qué es contar con una autorización? Aquí se hace muy importante y es la forma en la que las entidades financieras pueden reportar información a los bancos de datos. Eso se da como cuando el ciudadano nos permite ese acceso con una autorización clara y expresa. Es por eso que ustedes han visto que últimamente la mayoría de entidades financieras y comerciales
cuando nos acercamos a adquirir un producto o un servicio, nos piden un consentimiento informado para el uso y tratamiento de nuestros datos personales. Esa es la autorización que les permite a ellos hacer consulta, hacer reporte de información, conocer y administrar la manera como yo proporciono mis datos, sean de correo, celular, direcciones o toda la serie de datos que yo entregue. Informar la realidad aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque las entidades estamos obligadas a informar la realidad de toda esa información o de toda esa serie de datos que nosotros recogemos de las personas, de los asociados, en este caso en Comedal. ¿Para qué? Para ser entregados a las centrales de riesgo. Y por último, realizar el debido proceso. Ahorita vamos a ahondar muchísimo más en qué es el debido proceso y cómo se debe seguir el debido proceso. ¿Para qué? Para la administración de datos personales. Y por último, el manejo adecuado de esta información nos va a permitir de una manera clara administrar nuestras finanzas personales, que se concibe como aquel elemento necesario para la toma de decisiones. Si yo conozco esta información y mucha más, obviamente, puedo tomar decisiones informadas, que es uno de los temas más importantes. Para que le demos continuidad y porque quiero conocer un poco de qué tanta información tienen ustedes, Ander, te pido que enlacemos la primera pregunta para nuestros asistentes, que está relacionada con cuáles son las centrales de riesgo o quiénes son las centrales de riesgo. Por supuesto, Víctor, a nuestros asociados asistentes a nuestro encuentro, les vamos a enviar nuestra primera pregunta, en las cuales entonces ustedes van a dar aquella opción que consideran es la respuesta correcta. Entonces vamos a lanzar la pregunta. La pregunta es la siguiente. Entonces, de estas opciones, ¿cuáles son las centrales de riesgo? 1. Procrédito, Protecdata. 2. Datacrédito, Sifin y Procrédito. 3. Refinancia, Procrédito y Sincocrédito. Aquí los invitamos a todos a que de esas opciones que estamos dando, que nos cuenten para sondear un poco qué información tenemos, cuáles son las centrales de riesgo en Colombia. Muy bien, Víctor, te cuento que en estos 40 segundos que estamos con nuestra primera pregunta, tenemos 22 asociados que han dado respuesta por unanimidad, ¿sí? Y ya te voy a socializar. Vamos a darle otro espacio más a nuestros asociados para que puedan responder y de esa forma poder socializarles efectivamente pues las respuestas. Muy bien. Tenemos 25. Creo que vamos a ir cerrando nuestra primera pregunta, ¿te parece? Sí, podemos ir cerrando para que vamos dándole continuidad. Muy bien. Y vamos a compartir los resultados. Ahí están, Víctor. Bueno, no, con mucha satisfacción veo que todos conocemos perfectamente cuáles son esos bancos de datos. Eso me parece bien importante porque conocerlos obviamente nos permite tener información para saber hacia dónde debemos orientar cada vez que tengamos una duda o cada vez que queramos conocer nuestra información. Efectivamente, todos han coincidido en el dato correcto. Las tres centrales de información que tenemos en nuestro país son Datacrédito, que actualmente se llama Experian, Sifin, que se llama ahora TransUnion, y Procrédito. Tenemos Datacrédito Experian. Datacrédito Experian reportan los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de financiamiento comercial, el sector de servicios, telecomunicaciones, entre otros. ¿Cuál es la fortaleza general de Datacrédito? El sector real y de telecomunicaciones. ¿Cuál es ese sector real? Por ejemplo, cuando nosotros vamos y compramos un servicio en Flamingo, o cuando nosotros vamos y compramos un servicio público, o cuando vamos y nosotros tenemos un servicio de celular. Todo ese tema del sector real es muy fuerte en Datacrédito. De hecho, Datacrédito nace del sector real a comienzos, entonces es muy fuerte y tiene una orientación muy clara hacia ese sector. La encargada de vigilar e inspeccionar esta entidad es la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego tenemos Sifin TransUnion. Sifin es la central de riesgo que se creó por Asobancaria, la Asociación de Bancos,
Al igual que Datacrédito reportan las mismas entidades, pero aquí tenemos un enfoque muy claro al sistema financiero tradicional. Entonces, el sistema financiero, los bancos, hace muchos años preferían solamente hacer consulta y reporte a esta central de riesgo. Actualmente el espectro se ha ampliado muchísimo y los bancos utilizan ambas centrales para la información, pero hasta hace unos años CIFIN tenía un claro enfoque exclusivamente al sector financiero. También lo vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por último tenemos a Procrédito, que allí se registra la información de quienes incumplen obligaciones del sector real directamente. Si yo financio, por ejemplo, en almacenes, o lo que anteriormente se conocía como las financiaciones de club. En estas tiendas, allí se financiaba y estas entidades o estas tiendas, almacenes, reportaban a Procrédito y la entidad que se encarga de vigilar y administrar esta base de datos es FENALCO. La entidad que se encarga de la vigilancia y control de la Ley 1266 del 2008, que es la Ley de Habeas Data, e inspección y control de la protección de datos personales, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí es bien importante tener eso en cuenta porque muchas veces las personas piensan que la información de centrales de riesgo y la información personal que se comparte en todos estos bancos de datos se consulta, se solicita rectificación, revisión, control directamente a la Superintendencia Financiera. No, se solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio. Son los encargados de velar por el control y la protección de los datos. ¿Qué información se reporta a las centrales de riesgo o qué información puedo yo encontrar? Puedo encontrar los saldos de todas mis obligaciones, el valor de las cuotas pactadas y el valor de las cuotas pendientes, el número de obligaciones o los números de obligaciones que hubiera tenido, el estado de esas obligaciones. ¿Por qué el estado? Porque resulta que yo puedo tener obligaciones ya saldadas y canceladas que dentro de la central de riesgo quedan como mi hoja de vida. Básicamente, la central de riesgo es como si fuese, para el caso médico, mi historia clínica. Entonces, en este caso, es mi historia financiera. ¿Cuál es la salvedad acá? Que las obligaciones que tienen reporte o información negativa van a tener unos tiempos de duración o unos tiempos dentro de la central de riesgo para poder permanecer. Esos tiempos van a estar, ligados a la forma en la que yo hubiera pagado, cuándo hubiera pagado y el estado de esa obligación. Entonces, aquí es bien importante tener eso. La información positiva permanecerá por siempre. Es todo el historial, es como una hoja de vida que yo tengo, pero la información negativa permanecerá dependiendo de la calidad de información, el tipo de información. Ejemplo, si yo tengo reportada una obligación en mora, esa obligación va a estar reportada en mora el doble del tiempo que hubiera estado en mora después de la fecha de pago. Ejemplo, una obligación que yo tenía en mora de 60 días, entonces yo pago esa obligación, ese saldo, va a permanecer 120 días contados desde el día que yo hubiese pagado. Van a aparecer los tipos de obligación. Aquí es bien importante tener en cuenta eso porque las obligaciones tienen tipos. Obligaciones de crédito de consumo, obligaciones de crédito comercial, obligaciones de crédito de bien, en fin, todo el tipo de obligaciones que tenemos. La calificación individual del cliente. Nosotros dentro de las centrales de riesgo, cuando reportamos toda esta información de las obligaciones, le contamos a la central de riesgo cómo está calificado el cliente, en qué categoría de calificación. Ahorita les cuento un poco más en qué consiste eso. Y por último, los vectores de comportamiento. Los vectores de comportamiento es el historial de pagos de esa obligación. ¿Cómo se debe hacer este reporte? Ahorita les hablaba del debido proceso. Este es el debido proceso. El reporte se hace los primeros 10 días calendario de cada mes y se informa la situación financiera al corte del mes inmediatamente anterior. Esto quiere decir, el 10 de abril, Comedal y el resto de entidades financieras debió entregarle unos planos con toda esa información a las centrales de riesgo con el corte de la información al 31 de marzo del 2021. No es obligatorio que la entidad reporte a todas las centrales vigentes. Es obligatorio reportar a las centrales de riesgo. Puede elegirse solamente una o pueden elegirse dos. ¿Por qué dos? Pues porque obviamente Procrédito no es una central de riesgo donde nosotros como entidades financieras reportemos. Y aquí lo más importante,
siempre y cuando si hubiese hecho digamos, el debido proceso de la notificación previa cuando el reporte sea negativo. Quiere decir que a mí me van a reportar negativamente, o sea, la central va a recibir información negativa de mi parte y eso solo se puede entregar si la entidad financiera como tal los notificó a ustedes como ciudadanos 20 días calendarios antes de la fecha del reporte. Esta notificación puede ser por correo electrónico, por mensaje de texto, por carta como tal, una carta física. Lo único que debe ser es que debe ser comprobable. De resto puede ser cualquier canal. Y obviamente, si el dato es positivo, digamos, la entidad financiera no tiene la obligación de informarle 20 días con antelación al ciudadano. Simplemente procede a hacer el reporte. Digamos que a veces nos preguntamos esta información financiera, ¿qué tiempo, cómo se maneja allí y qué información y qué entidades y en fin, quién reporta básicamente? Entonces, no solamente los créditos que nosotros tenemos son los que se reportan en las centrales de riesgo, se reportan toda una serie de productos y servicios. Entonces, todas las cuentas de ahorro y todas las cuentas corrientes y los estados de estas cuentas se reportan a las centrales de riesgo. Porque aquí es bien importante tener esto en consideración, porque nosotros como entidades financieras estamos en la obligación de constatar que el ciudadano que estamos analizando para una solicitud de crédito, en el caso de que tenga cuentas de ahorro y cuentas corrientes, las tenga en estado activo o cancelado. Cuando los clientes tienen cuentas embargadas por procesos jurídicos, por alguna situación que, digamos, se esté presentando con el ciudadano, esa información va a estar en centrales de riesgo. Y la recomendación, obviamente, para las entidades es abstenerse o de atender esos clientes, porque obviamente una persona que tenga una cuenta bancaria puede estar pasando por procesos jurídicos que van a impedir que el banco como tal pueda tener un cliente óptimo para ser atendido. Los encargos fiduciarios, las fiducias también reportan esa información a las centrales de riesgo porque el encargo fiduciario no es más que un tipo de cuenta de ahorros. Todos los servicios de telecomunicaciones están reportados en las centrales de riesgo y aquí es muy importante tener presente, el reporte no es solamente información negativa, el reporte es toda la información, solo que hay información positiva o negativa. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque uno de los aspectos que más afectan a los ciudadanos en centrales de riesgo es la información de telecomunicaciones. Es la información que más afecta a los clientes dentro de todo el proceso de análisis de un crédito y es cuando, por ejemplo, mi fecha de vencimiento es el 30, pero yo permanentemente pago el 5 del mes siguiente, pago el 10 del mes siguiente, entonces es bien importante tener en cuenta eso, sobre todo en telecomunicaciones, que es muy común que se nos olvide hacer ese pago oportuno. Los servicios públicos domiciliarios, no todos están allí, ¿cierto? Solo algunos, y obviamente eso está a libre potestad de la entidad. Los arrendamientos comerciales como los leasing, los renting o todos los similares también están en centrales de riesgo. Toda esa información también se reporta a las centrales de riesgo. Y aquí les voy a hablar un poquito de la calificación. Sin embargo, antes de hablar Perdón, Víctor, te hago una consulta por parte de nuestros asociados. Tengo la doctora Daniela, en la cual nos quiere preguntar que no le es muy clara, digamos, la información en cuanto al tiempo de reporte en las centrales de riesgo. ¿Es el doble de tiempo de la deuda o el doble de tiempo que uno haya estado en mora? Ok, es el doble del tiempo que si hubiera estado en mora. Esto quiere decir, yo tengo una obligación y yo estuve en mora, o sea, yo llegué a una mora de 60 días. Y yo, justo cuando toqué el tope de los 60 días, fui a la entidad financiera y pagué el saldo que yo debía, entonces me encuentro en 0 días. La entidad financiera, en el próximo corte de esa obligación, va a reportar esa obligación como obligación al día. Pero la central de riesgo, que es quien administra la información, se va a encargar de administrar ese dato negativo de los 60 días por el doble del tiempo que hubiese estado en mora. ¿Qué quiere decir? Contados a partir del día que ella pague,
ella debe contar 120 días para que en las centrales de riesgo aparezca esa mora de 60 días. Básicamente, así se administra la información negativa. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Podemos continuar. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de las calificaciones. Las Discúlpame, calificaciones Víctor, es que por aquí nuestros asociados me escriben que se está yendo un poquito como la voz, ¿cierto? Entonces, si te podrías de pronto ubicar el micrófono como mejor o algo como me por el acerqué un estilo. poquito más al computador. Excelente, está mucho mejor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las categorías de riesgo según el vencimiento y categoría de incumplimiento del deudor. Resulta que toda esa información, que en este caso puede ser negativa o positiva, que recogen las entidades financieras, tiene como resultado una calificación del cliente. La calificación del cliente me habla de la calidad del cliente frente al pago o el cumplimiento o incumplimiento de una obligación. Resulta que cuando el cliente está en calificación A, es una persona de riesgo normal, es una persona que puede tener mora entre 30 a 60 días. Luego tenemos la categoría B, que es el riesgo aceptable. Es aquella persona que vamos a tener entre 61 y 90 días de mora. Luego tenemos la categoría de C, que es el riesgo apreciable, o sea, el cliente ya me está mostrando señas de que hay un incumplimiento importante, esa persona está entre 91 y 120 días de mora. Tenemos el riesgo significativo, tenemos allí estas personas que están en categoría D, entre 121 y 150 días de mora. Y por último, tenemos la categoría D, que es el riesgo de incobrabilidad, que es de 151 días en adelante. Y aquellos asociados que tienen 0 días de mora los vamos a encontrar en una categoría de riesgo que es AA. O sea, esos clientes óptimos que permanentemente están cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones. Básicamente, este es como el resultante de esto. ¿Y por qué les quiero contar de esto? Porque muchas veces puede pasar que dentro de la entidad financiera vamos a encontrar que nos nieguen un crédito, estamos al día, pero hay que tener presente que si se presentó mora histórica, esta calificación de riesgo es la que se puede ver afectada. Muy bien, Víctor. Y en caso de el pago de la cuenta de los servicios públicos pues cuando dice con recargo o de una cuenta de celular con un día de retraso, se reporta como negativo. No, Esta inquietud la comparte el doctor Juan. no, en este caso no se reporta como negativo. Lo que pasa es que como las centrales de información recogen tantos datos, uno de los datos que recogen es, por así decirlo, y digamos para explicarlo en términos muy simples, es que le hace la pregunta a la entidad que reporta. ¿El cliente pagó oportunamente dentro del mes? ¿Sí o no? ¿Cierto? A ese cliente yo lo paso igualmente en 0 días. ¿Por qué? Porque es de 0 a 30. Entonces, si tiene menos de 30 días, el cliente está en 0 días. Pero la pregunta de si el cliente pagó oportunamente, ahí sí le diría a la entidad, no, el cliente no pagó oportunamente. Toda esta información que se recoge del pago oportuno, por ejemplo, no afecta directamente la categoría de riesgo del cliente, pero sí afecta unas variables que más adelante vamos a ver, que son las probabilidades de mora del cliente y los puntajes. Más adelante vamos a tocar ese tema para darles a conocer un poco en qué consisten y en qué se refieren para que tengamos más elementos para entender cómo impacta esa información negativa a nuestra información en centrales de riesgo. Muy bien, Víctor. Nos pregunta un asociado por el chat que si es un error que hay dos Ds dentro de la Sí, categorización. es un error, qué pena, es un error. Después Ah, de bueno. D tenemos la calificación E, que es E. riesgo de incobrabilidad. Excelente. Efectivamente, gracias por la aclaración y yo obviamente no me había dado cuenta. Después de la Eso. categoría D, finalizamos con la categoría E, que es el E. riesgo de incobrabilidad. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Podemos continuar. Luego tenemos los puntajes de riesgo, que son los scores de riesgo. Entonces aquí ya vamos a encontrar la segunda variable que afecta directamente mi historial financiero. La primera es la
calificación o la categoría de riesgo en la que se encuentra el cliente, y la segunda es el puntaje. El puntaje es el resultante de toda la información que la central de riesgo recoge. Entonces, la central de riesgo recoge información histórica, que es el comportamiento del pago, tanto positivo como negativo, los saldos del cliente, ¿cierto? Toda la serie de saldos que la entidad financiera me está probando. ¿Por qué? Porque es que además no solamente se reportan los saldos actuales que yo tengo en las centrales de riesgo, sino la utilización de los cupos aprobados. Y los cupos aprobados, aquí es bien importante. ¿Por qué? Muchas veces estamos en un trámite de crédito de vivienda, que es una de las líneas más exigentes en cuanto a la capacidad de endeudamiento, y nos niegan el crédito por capacidad de endeudamiento. Esto sucede porque cuando se está haciendo el análisis del cliente para medir su capacidad de pago, o sea, qué tan factible es que con los ingresos actuales que tiene ese cliente pueda ser capaz de pagarme a mí las obligaciones que está solicitando, se tienen en consideración esos cupos aprobados que el cliente tiene ya en centrales de riesgo, perdón, en los bancos y reportados en centrales de riesgo como un cupo ya utilizado. Entonces aquí es bien importante, si estamos haciendo trámites de vivienda, por ejemplo, disminuir el cupo de esas tarjetas preaprobadas o de esos créditos preaprobados que no hemos tomado, que básicamente son los cupos rotativos y las tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para evitar que esa información dentro de la central de riesgo obviamente nos afecte a nosotros directamente en la aprobación o negación. Luego tenemos las consultas, y aquí es bien importante. Las consultas que se hacen en centrales de riesgo afectan directamente mi historial financiero si a mí me están consultando y no me están aperturando el producto. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a Falabella, por decir o nombrar una, y Falabella tiene unos consultores de piso en sus almacenes, y estos consultores nos invitan a tomar la tarjeta, y a veces accedemos a que nos consulten para saber si somos viables. Esas consultas dejan una huella y un rastro dentro de la información en nuestra hoja de vida en centrales de riesgo. Aquí es bien importante tener en consideración que si nosotros no vamos a tomar ningún producto, obviamente nos abstengamos de autorizar la consulta en centrales de riesgo. Y por último, el estado de las obligaciones. Obviamente, si yo tengo unas obligaciones sanas, todas al día, pero si tengo obligaciones en mora, si las tengo en estado castigado, que es estado completo de deterioro, si tengo unas cuentas de ahorro y las tengo embargadas, toda esa información, obviamente, es la que nos afecta directamente la información que tenemos como resultante para ese score. Antes de continuar, me gustaría, Anderson, que lanzáramos la siguiente pregunta, que tiene que ver con, digamos, esos niveles de score óptimos, porque me gustaría que ustedes me contaran cuáles serían esos niveles de score óptimos que tendrían o que tendría que tener unas centrales de riesgo. Muy bien, Víctor. Mientras tanto, tengo una inquietud de uno de nuestros asociados en el cual nos dice que si podías repetir quiénes están en 0 días, ¿qué categoría es? Ok, aquellos asociados que están en 0 días de mora están en calificación AA. Es el cliente óptimo, es el cliente que en condiciones financieras es el cliente que maneja adecuadamente su información. Lo podemos encontrar tanto en A como en AA. ¿Por qué podemos encontrar en A? Porque tengamos presente que la entidad financiera puede determinar si el cliente es óptimo y lo deja en AA, o si el cliente está en A. Porque ¿qué puede pasar? Resulta que yo tengo un crédito que se vence todos los 8 de cada mes, pero yo permanentemente pago los 10, pago los 11. Efectivamente, a mí nunca me van a reportar con 30 días de mora, pero para la entidad financiera ahí hay un riesgo, que es la probabilidad de incumplimiento, la probabilidad que tiene ese cliente de que no me cumple, de que no, digamos, no es capaz de pagar en las fechas pactadas. Entonces ese no es un cliente A, sino que es, perdón, no es un cliente AA, sino que es un cliente A. Entonces el cliente óptimo, el de 0 días, debería estar en condiciones normales en AA. Perfecto, muchas gracias, Víctor, y un agradecimiento al doctor por su inquietud. Víctor, vamos a lanzar entonces la segunda pregunta sobre protección de datos, ¿me decías? ¿O No, cuál? la pregunta que tiene relación con el puntaje óptimo, los Los rangos de rangos. puntaje óptimo. Perfecto, muy bien. Entonces a nuestros asociados
les vamos a consultar de los siguientes rangos, ¿cuál sería un puntaje de riesgo óptimo? 1, de 150 a 450. La segunda opción, de 450 a 650. Y tercera opción, de 750 a 950. ¿Cuál de los siguientes puntajes, sí? ¿O cuál sería un puntaje de riesgo óptimo? De riesgo óptimo, pues teniendo en cuenta esas escalas que estamos consultando. Bueno, entonces tenemos, Víctor, en nuestros 40 segundos que llevamos, tenemos 15 participantes, 16 ya, y pues está muy equilibrado, te voy a ser un poco sincero, está muy equilibrado entre la primera y la tercera. Aquí te estoy contando de una vez. A nuestros asociados les reiteramos seguir con su participación. ¿Cuál Mientras puntaje? Sí, Anderson van los asociados respondiendo, veo que aquí la doctora Amparo Jiménez nos hace una pregunta. sí. ¿Cuál es la calificación AAA? La calificación AAA es una calificación para los fondos de inversión. Esas son calificaciones de riesgo para los fondos de inversión. No tienen nada que ver con las calificaciones de riesgo de centrales de riesgo para los ciudadanos. Las calificaciones de los fondos de inversión es otro tema distinto y esto está relacionado directamente, digamos, con la calificación de riesgo que tienen esas entidades. Por ejemplo, una calificación AAA sería una calificación de riesgo bajo, o sea que sería una entidad donde yo podría invertir con un poco de más seguridad porque es una entidad un poco más sólida, tiene procesos muy estandarizados, en fin, eso recoge mucha información. Pero la calificación AAA es de un proceso distinto, son calificaciones de riesgo de fondos y portafolios de inversión, no para temas de riesgo, digamos, de ciudadanos en centrales de riesgo. Perfecto, Víctor. Entonces, con tu explicación ya podemos cerrar nuestras votaciones. Esta vez tuvimos a nuestros asociados un poco tímidos. Entonces, vamos a mirar. De pronto estaban indecisos o inquietos con las opciones de respuesta. Entonces, tenemos aquí, Víctor, un porcentaje del 79% representado en 15 asociados que dicen que el rango sería de 750 a 950 como ese puntaje óptimo. Así es. El puntaje óptimo es ese puntaje donde los niveles de riesgo para la entidad financiera son muy bajos y obviamente ese cliente fácilmente pasa un proceso de originación, un proceso de solicitud de crédito. Efectivamente, está entre 750 y 950 puntos. Si bien tenemos, digamos, ese nivel óptimo al cual deberíamos la mayoría de ciudadanos, digamos, trabajar por llegar, tienen en cuenta los puntos de corte. ¿Qué es el punto de corte? Es el nivel mínimo o el nivel medio, donde la mayoría de entidades financieras están dispuestas a realizar operaciones de crédito. Ese nivel o ese tope en este momento serían 600 puntos. Ese es el corte más usado que se tiene allí. Otras variables importantes que les quiero colocar en consideración para que ustedes sepan que se tienen en cuenta para asignar ese puntaje, que lo asigna es la central de riesgo, son la edad del cliente, porque obviamente la edad habla mucho digamos, la responsabilidad frente a la deuda, la responsabilidad que se tenga frente al compromiso financiero, la zona de ubicación. Uno no, digamos, no lo cree, pero la zona de ubicación habla mucho de la cultura de pago que tiene el ciudadano, el tiempo de uso del producto. Obviamente no es lo mismo si yo tengo un crédito de vivienda de hace 10 años y durante estos 10 años lo he pagado de manera oportuna, así yo tengo un crédito de vehículo que tiene 3 meses. Obviamente el peso porcentual de la historia de ese comportamiento es muy importante. La fecha de pago, como les decía ahorita, es bien importante y las garantías del producto también hablan del riesgo del cliente. No es el mismo riesgo un crédito hipotecario a un crédito de libre destinación, una tarjeta de crédito. Entonces digamos que son variables importantes que también tienen un peso porcentual en ese puntaje final que la central de riesgo termina por
por entregarle a ese cliente. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de más o menos lo que es un reporte de información financiera. Este es un ciudadano que actualmente está en un rango de edad de los 35 a los 45 años, que tiene un saldo en deuda, un total de endeudamiento de 37 millones de pesos, que tiene cuotas de 1.096.000 pesos, que tiene un estado vigente en centrales de riesgo. Aquí es bien importante, cuando el estado del cliente obviamente ya es fallecido, le permite a uno conocer en la entidad financiera si de pronto está siendo víctima de un fraude, ¿cierto? La fecha de la matrícula de ese reporte, y aquí están las probabilidades que les hablaba ahorita. La probabilidad de mora, que es la probabilidad que yo tengo de efectivamente no pagar de manera oportuna, y la probabilidad de incumplimiento es la probabilidad que yo tengo de que definitivamente pues no voy a pagar la entidad financiera. Toda esta información que yo tengo acá se recoge o se resume básicamente en el score, en el puntaje de riesgo. Este ciudadano que estamos viendo acá tiene un score de 844 puntos. Ahorita les hablaba del historial de la información, ¿recuerdan eso? Por ejemplo, este es el historial de pago de una obligación, y aquí les hablaba de la calificación de este cliente. Este cliente tiene una calificación de riesgo de A, es una buena calificación, obviamente, y todo su vector de comportamiento está en N, que significa normal. Si aquí viéramos un 1, significa 30 días, un 2 significaría 60 días, un 3, 90 y así sucesivamente. Este es, digamos, a grandes rasgos lo que es un reporte de información financiera. Este es como esa hoja de vida o esa historia financiera o, digamos, de comportamiento del ciudadano, que las entidades financieras podemos acceder y podemos visualizar ese comportamiento que tiene el cliente. Aquí es bien importante tener en consideración algo. No solamente la información como principal, o sea, como deudor de la obligación, me pondera en las centrales de riesgo. Toda aquella información donde yo soy cotitular de la obligación, soy codeudor, soy avalista, también se ve reflejada en este reporte. Y es bien importante tener eso en consideración, porque se refleja toda la información de carácter individual y todas esas obligaciones donde yo soy, digamos, corresponsable de esa obligación, sea cual sea la figura. Y ahora vamos a ver un reporte de una persona que está, digamos, en una condición un poco más, digamos, crítica en cuanto a morosidad. Entonces vamos a ver a un cliente que tiene un puntaje de 439 puntos, y es una persona que tiene en este momento 3 cuotas vencidas. Está en vector de 2, y actualmente la calificación de riesgo de ese cliente es en B. Entonces, este es un cliente que ya tiene un puntaje mucho más corto, y miren las probabilidades de mora y incumplimiento. Aquí les hago un comparativo con el anterior. Mientras que el anterior estaba en una probabilidad del 4,41, este está del 49,38%. Si bien la probabilidad de mora es muy alta, la de incumplimiento no es tan alta comparada con la de mora, porque la entidad financiera dice, este cliente te puede pagar mal, pero te va a pagar, o sea, se va a demorar, pero te va a pagar. Obviamente, en condiciones actuales, este cliente con este score de 439 puntos no pasaría un proceso de filtro, obviamente, en una solicitud de crédito. Aquí es bien importante que sepamos esto, sobre todo para que tengamos elementos para, obviamente, tomar decisiones. Aquí vamos a ver una persona ya con una calificación de riesgo muy avanzada, una situación de mora muy, muy avanzada. Esta es una persona que ya tiene un score de 220 puntos. Y aquí ya vamos a encontrar que a este cliente no solamente le está ponderando las obligaciones a título principal, que las vemos al final del recuadro, sino que al comienzo vemos que las obligaciones, aquellas obligaciones donde él firma como codeudor, también se encuentran en mora. Están en más de 10 cuotas en mora 1, el otro en más de 13 cuotas. Tiene un vector de comportamiento supremamente negativo. Las obligaciones están en categoría K, que ya es cuando el cliente está castigado, o sea, que ya es un riesgo materializado. Ese cliente definitivamente ya no me va a pagar, y obviamente vemos que su historial financiero es supremamente negativo. Entonces, aquí lo que les quiero compartir es que
Es bien importante que tengamos en consideración que toda la información que nosotros tenemos en centrales de riesgo recoge toda esa historia de vida que nosotros permanentemente hemos ido, digamos, cultivando, por así decirlo, por darle un nombre, durante todos nuestros años de vida financiero. Y esta hoja de vida es la que minuciosamente las entidades financieras van a revisar para la aprobación o rechazo de una solicitud de crédito. Ahora les voy a hablar un poco de los derechos y deberes. No sé, Anderson, si tenemos alguna inquietud o podemos continuar. Víctor, podemos continuar. En Sí. estos momentos nuestros asociados están muy concentrados en la presentación del contenido y de inmediato que tenga una inquietud por parte de ellos te lo haré saber. Ok, ahora les voy Incluso a... hay un agradecimiento muy especial de la doctora Valerie, por aquí nos dice que, eh, ay, que por favor no se aleje del micrófono. Entonces, Bueno, muy bien, más muchas gracias, doctora Valerie. Podemos continuar, Víctor. Bueno, ahora les quiero hablar un poquito de los derechos y los deberes. Obviamente toda responsabilidad tiene unos derechos, tiene unos deberes, entonces básicamente los derechos los adquieren o los tienen los ciudadanos y las responsabilidades o los deberes como tal los van a tener los ciudadanos, que nos encargamos de reportar, de consultar, de manejar toda esta información. Todos los ciudadanos como entidades administradoras de información y entidades encargadas de reportar y consultar tienen una serie de deberes y derechos, que básicamente son la autorización clara y expresa del titular de la información. Y aquí es bien importante tener en consideración esto. Muchas veces nos llega publicidad, nos llega datos de empresas, de entidades financieras, en fin, y decimos, ¿en qué momento yo di la autorización? La autorización que se da es una autorización vitalicia dentro del marco legal. Entonces hay que tener en cuenta que si yo firme una autorización de hace 5 años, si yo no revoco la autorización para la entidad de manera expresa, esa autorización es vitalicia, o sea, es permanente y permanentemente la entidad podrá seguir consultando y buscando datos relacionados conmigo dentro de todos los bancos de información porque yo entregué esa autorización. La notificación previa y comprobable y en debida forma, era lo que les hablaba ahorita. Si yo por alguna circunstancia me veo obligado a reportar información negativa de los asociados en las centrales de riesgo, cuando digo yo me refiero pues entidad financiera Comedal, cuando Comedal se ve en esa necesidad, debe hacer una notificación previa y comprobable a los asociados en debida forma, o sea que debe garantizar que por lo menos 20 días calendario antes de la fecha de ese reporte, o sea, antes de que se hubiese entregado ese reporte a las centrales de riesgo, la entidad hubiera o hubiese hecho ese reporte en debida forma. Y la rectificación y actualización de la información de manera integral. Nosotros como tal, como ciudadanos, tenemos el derecho de solicitarle a estos bancos de información, estas centrales de riesgo, que en caso de que haya información negativa, que en caso de que haya información que no sea verídica, que no corresponde a la realidad de la situación de la obligación, por ejemplo, digamos, la entidad financiera me reportó en 30 días, pero efectivamente yo pagué, yo hice mi pago oportuno, pero la entidad no aceptó el pago, la entidad tiene el deber de rectificar esa información en las centrales de riesgo. Y aquí es bien importante que conozcan ustedes esto. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes que en caso de que exista información negativa, ustedes soliciten por intermedio de la central de riesgo que se les rectifique esa información. Yo ahorita les cuento un poco cómo podemos hacer esas consultas y cómo podemos conocer nosotros esa información. Muy bien, Víctor. Tenemos un listadito bien interesante de inquietudes presentadas por parte de nuestros asociados. La primera inquietud de la doctora Ana Mercedes, en la cual te quiere socializar que si una persona es víctima de suplantación de la identidad, en esa hoja de riesgo siempre de por vida saldrá estas deudas, son, son pertenecer a uno estas obligaciones financieras. No la entendí muy bien como esa última parte, pero en sí, si hay una suplantación de identidad,
en esa hoja de riesgos siempre van a salir esas deudas financieras o esas obligaciones que incluso no le correspondan. Bueno, digamos que ahí ya hablamos un poco de la casuística de casos individuales, pero les contaré un poco qué se debe hacer. Lo primero que se debe hacer en el caso de que haya suplantación es acercarse a la entidad financiera que se encargó de hacer ese reporte negativo y solicitarle que la entidad financiera, por medio de un derecho de petición, obviamente, que le muestre las pruebas fehacientes de que quien firmó el documento, la solicitud de crédito, la solicitud del producto, digamos, del producto que fue objeto de fraude, si sea o si corresponde a mi información. Si la entidad financiera no tiene cómo soportar eso, no tiene los elementos, no tiene un pagaré, no tiene una solicitud de afiliación o una solicitud de vinculación o una solicitud de crédito, entonces está en la obligación de retirar esa información. Si efectivamente esa suplantación fue una suplantación que, digamos, fue muy bien elaborada y tienen toda esa información, ahí ya yo me debo, digamos, dirigir es a un juzgado. ¿Para qué? Para solicitar al juzgado la revisión de mi caso. Se solicita por intermedio de una acción de tutela. Igual yo más adelante les cuento un poco más en detalle eso, pero allí debo solicitar al juzgado que oficie directamente a las entidades que me reportaron negativamente para que demuestren cuáles fueron esos controles de identidad que hicieron para determinar que yo era ese ciudadano. Y por último, la información, digamos, prescribe. Cuando esas obligaciones ya tienen más de cierto tiempo, que son casi 20 años de información negativa, esas obligaciones deben prescribir. O sea, que esas obligaciones sí tienen unos tiempos en los cuales prescriben. Ese tiempo actualmente es de más o menos 20 años. Eso dependerá de la obligación, la forma de pago y las condiciones de esa obligación. Pero más o menos ese tiempo es de 20 años. Pero obviamente es un periodo de tiempo muy alto y si yo estoy seguro que esto es un fraude, lo más recomendable es obviamente seguir un debido proceso, que yo ahorita les cuento más en detalle cómo es ese proceso. ¿Para qué? Para que busquemos que nos rectifiquen esa información. ¿Listo? Sí, Víctor, uno de nuestros asociados nos pregunta, ¿cómo se puede recuperar esa hoja de vida para esa cartera castigada por mora? Bueno, lo principal que yo debo hacer, pues, es buscar negociaciones. Lo primero es buscar negociaciones con la entidad financiera que tengo esa cartera. Siempre hay opciones, créanme que siempre hay opciones, sobre todo las entidades financieras en este momento, siempre buscan que el deudor pueda pagar esa obligación, sea un convenio, sea una opción de pago único, en fin, buscar una opción. Luego de saneada esa información, lo primero que yo debo hacer es solicitar a la entidad financiera inmediatamente rectificar la información, o sea, que esa información que fue negativa de comportamiento de pago, ¿cierto?, sea corregida. Y lo otro, o lo segundo que yo debo hacer es permanentemente buscar cómo adquirir un producto y a ese producto hacerle un buen manejo financiero. Lo más recomendable aquí es, obviamente, una tarjeta de crédito que me permite ir construyendo. Aquí es importante tener en cuenta que al comienzo, después de que yo haga ese pago, los primeros meses no va a ser fácil que a mí me aperturen un producto porque existe el vector de comportamiento negativo. Pero digamos que eso se puede ir revirtiendo en el tiempo, en la manera que yo sea paciente y que el resto de obligaciones que yo tenga las vaya recuperando. Esto es como digamos, como una enfermedad. Esto es un tratamiento, esto va a requerir tiempo, constancia, ser muy juicioso con las otras obligaciones que nos vayan quedando y que esas obligaciones estén activas y estén al día para ir revirtiendo esa información. Actualmente en el país existen, digamos, una serie de leyes que están en trámite, que ahorita les voy a contar un poco más al respecto, que tienen que ver precisamente con eso, para poder permitirle a los ciudadanos que tengan mecanismos para que esa información negativa fácilmente se pueda abordar en centrales de riesgo. Pero ahorita les detallo más sobre el tema. Muy ¿Listo? bien, el doctor Carlos pregunta que realmente la autorización es por obligación o vitalicia. Sí, digamos, la autorización que se hace es una autorización por ciudadano. Entonces, cuando yo estoy autorizando el tratamiento de datos personales
de mi ente económico, de mi persona como ciudadano. Estoy autorizando el tratamiento de mis datos. ¿Y eso qué incluye? Incluye los datos actuales y los datos futuros. Entonces, eso incluye que si yo hoy saco un crédito, pero a los 6 meses saco otro, a los 2 años saco otro, la entidad financiera tiene la potestad de administrar esa información. O sea, con esa autorización que yo doy, puede administrar durante un largo periodo toda esa información o todos esos datos. Muy bien, Víctor. Hay un caso bien interesante que nos comparte el doctor Carlos y nos dice, después de haber cancelado totalmente una obligación que llegó a estado de cobro jurídico, ¿en cuánto tiempo me retiran el reporte negativo en centrales de riesgo? Un tiempo promedio. No hay un tiempo promedio, hay un tiempo establecido, que era el que les contaba ahora. Después de la fecha en la que hubiese hecho el pago, en la que efectivamente yo pagué la obligación, ya terminé de pagar esa obligación, la entidad hace ya los reportes positivos, ¿cierto? Empieza a hacer esos reportes positivos e inmediatamente se haga ese pago. Pero la central de riesgo va a dejar guardada esa información negativa por el doble del tiempo que hubiese permanecido en mora. O sea, como tal, la central de riesgo muestra la obligación como pago. O sea, la obligación ya está pagada. Pero el vector de comportamiento, que era lo que mostraba ahora, que es la forma en la que pagué, si pagué en 30 días, 60 días, 90 días, cómo pagué en esta mes esa obligación y cuántos días de mora tuve, va a permanecer el doble del tiempo, hasta 2 años. Quiere decir que si el asociado tuvo una mora de 120 días, a partir del día que hubiese pagado, debe contar 240 días, o sea, el doble del tiempo hubiese estado en mora a partir del día que pagó hasta un máximo de 2 años. Ese es el tiempo que la información negativa estaría en las centrales de riesgo. Muy bien, No Víctor, podemos seamos... continuar. Listo. Aquí obviamente lo que les hablaba ahora, la permanencia de la información, entonces la información positiva permanece en la central de riesgo de manera indefinida y será parte de mi hoja de vida de deudor como tal durante toda la vida. O sea, esa información siempre aparece. Y la permanencia de la negativa, entonces esta permanencia será hasta por 2 años contados a partir de la fecha de pago de la obligación vencida y si el retraso es inferior a 2 años, que era lo que les mencionaba ahorita con el ejemplo, si es inferior a 2 años, porque son 120 días, entonces va a estar 2 años, esta permanencia será hasta por el doble del tiempo. Aquí es bien importante tener en cuenta que si la obligación ya llegó a estado de castigo, ya entonces no estoy hablando de información inferior a 2 años, sino que estoy hablando del vector de los 4 años. Porque pues obviamente cuando una obligación ya es castigada, entonces ya pasa por muchas fases de mora, es una obligación de más de 360 días de mora, es una obligación que ya tiene un comportamiento histórico bastante amplio, ya se contarán hasta 4 años. ¿Listo? Es como, digamos, los tiempos máximos que esta información permanecerá en las centrales de riesgo. Aquí es bien importante y es que tengamos en consideración lo que les decía ahora, tanto información positiva como negativa. Porque muchas veces pensamos, es que me reportaron en centrales de riesgo. Sí, me reportaron, pero ¿qué me reportaron? ¿Información positiva o información negativa? Porque es que la información positiva me sirve. Entonces hay que diferenciar exactamente qué es lo que me están reportando, a qué hace, digamos, relación. ¿Cómo manejar, digamos, ese puntaje? Lo más importante, conocer y entender mi historial crediticio. ¿Cómo puedo yo conocer ese historial crediticio? Aquí es bien importante. Como ciudadano yo puedo acercarme a la entidad financiera, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de Data Crédito. Ustedes pueden entrar a la página de midatacredito.com, ustedes pueden registrarse y la central de riesgo tiene la obligación por norma de permitirles una vez al mes consultar toda su información financiera. Yo les hago esa invitación para que lo hagan, para que entren a la central de riesgo. En este caso les recomiendo que lo hagan en la página de Mi Data Crédito, también lo pueden hacer en la página de CIFIN. Les recomiendo Mi Data Crédito es porque Mi Data Crédito tiene un servicio que es muy amigable con el ciudadano, que le permite conocer esa información de manera muy clara, muy sencilla, muy simple, y ahí van a conocer toda esa historia financiera. Y adicionalmente, la central de riesgo, una vez al mes, nos va a dejar entrar
consultar esa información y, lo más importante, les va a permitir conocer su puntaje individual. Pues los invito para que entren allí y consulten esa información. Pagar las deudas a tiempo, eso es fundamental para mejorar el puntaje en las centrales de riesgo, porque me permite a mí, obviamente, contar con un historial muy, digamos, acorde con lo que yo pretendo, que es poder acceder en futuro en nuevos productos de crédito. Solicitar productos solo cuando los necesitemos, evitemos mucho el tema de los ataques innecesarios, digamos, las obligaciones sin una destinación o un objetivo claro, no excedamos nuestra capacidad de endeudamiento, revisemos siempre si necesitamos ese crédito, si realmente ese crédito no va a ser una obligación que luego no vamos a ser capaces de cumplir, revisar los cupos de la tarjeta de crédito, como les hablaba ahora, esto es supremamente importante. Esos cupos aprobados de las tarjetas de crédito de 30 y 40 millones de pesos sin utilizar afectan de manera directa mi capacidad de endeudamiento. Revisar la información que nos reportan, es muy importante saber quién nos está reportando. Puede que una entidad nos esté reportando información que nosotros no tengamos relación contractual con esa entidad, que nosotros, digamos, nunca hubiéramos tenido un producto allí, pues conocer esa información es muy importante. Y digamos, ya hablando de los gruesos, pues renegociar las deudas con las entidades solo cuando estén en mora. Entonces, el tema de, por ejemplo, me está quedando pesado y voy y reestructuro, entonces revisar bien si la reestructuración es la mejor alternativa. Tenga presente que no solo el comportamiento a título personal afecta, lo que les hablaba ahora, las obligaciones de cotitular, codeudor, avalista, todas esas obligaciones igualmente me afectan. Estar muy pendiente cuando yo le firme a una persona como un crédito, que esa persona pague de manera oportuna, que esa persona sea juicioso con los cumplimientos de las fechas, porque esa información también afecta a mi información individual y ahí es bien importante que tengamos eso en consideración. Y ahora quiero, Anderson, que antes de que continuemos con esta siguiente diapositiva, le hacemos la última pregunta, porque me gustaría mucho conocer la opinión que ustedes tienen. Actualmente existe un proyecto de ley, ese proyecto de ley ya fue aprobado a plenitud pues, por el Congreso de la República, fue sancionado por el presidente. Sin embargo, ese proyecto debe pasar por Corte Constitucional y es el proyecto de borrón y cuenta nueva. Entonces, quisiera que ustedes, antes de entrar en detalle en este tema, me contaran un poco qué creen que es el tema de borrón y cuenta nueva. Entonces, enlacemos, Anderson, esta pregunta. Por supuesto, Víctor. Vamos entonces a lanzarle esa inquietud a nuestros asociados de para ustedes, en qué consiste la ley de borrón y cuenta nueva. Entonces, lanzamos la pregunta a nuestros asociados y hay 3 opciones de respuesta. La primera, me borran toda la información en las centrales de riesgo. La segunda, amnistía por única vez a los deudores en mora. La tercera respuesta, derecho de los ciudadanos a pedir corrección de su información financiera. Recuerden, para ustedes, ¿en qué consiste la ley de borrón y cuenta nueva? Entonces tenemos 1, me borran toda la información en las centrales de riesgo. 2, amnistía por única vez a los deudores en mora. 3, derecho de los ciudadanos a pedir corrección de su información financiera. En estos 50 segundos, Víctor, ya tenemos 18 asociados que nos han dado respuesta a esta inquietud para hacer un pequeño sondeo de en qué consta o en qué consiste realmente este tipo de ley que pues está prácticamente en Corte Constitucional, nos decía. Vamos a dar otros 30 segundos, tenemos 21 asociados que nos han dado respuesta. Hay una respuesta que va liderando y ya pues vamos a ir cerrando, ¿te parece? Sí, claro. Ya. Listo, entonces vamos a cerrar. Si tenemos más inquietudes, también aprovechemos y las resolvemos, que veo que en el chat hay varias preguntas. Perfecto, entonces Víctor, vamos a cerrar nuestra votación y vamos a compartir los resultados. Como lo pueden observar,
tenemos un 55% representado por 12 asociados que nos dicen que ¿en qué consiste la ley de borrón y cuenta nueva? Consiste en una amnistía por única vez a los deudores en mora, seguido de un 32% derecho de los ciudadanos a pedir corrección de su información financiera y finalizamos con la respuesta en que me borran toda la información en las centrales de riesgo. ¿Cuál es la respuesta correcta, Víctor? Efectivamente, la respuesta es una amnistía por única vez a los deudores en mora. Así ya les voy a detallar básicamente en qué consiste digamos, esta ley que está próxima a ser sancionada, pero sí me gustaría, Anderson, que tocáramos las últimas preguntas porque vi una pregunta bien interesante que está reflejada con el tema, que está relacionada, perdón, con el tema de la información de las personas que se acogieron a alivios financieros durante la pandemia. Ok, muy bien. Entonces tenemos una inquietud del doctor Juan, en el cual nos coloca en el espacio de preguntas. Me parece injusto y hasta ahora increíble que las consultas que hagan las entidades marquen negativamente, pero las consultas que uno haga en Mi Data Crédito también marcan negativamente. No. La información que ustedes consultan en Mi Data Crédito no genera ninguna marca dentro de la central de riesgo. O sea, esto es información que ustedes pueden consultar permanentemente y no hay ningún problema, eso no genera ninguna marca. Cuando hay una marca dentro del proceso, y aquí es importante, si a mí me consulta, por ejemplo, Bancolombia para la solicitud de un crédito de vehículo, por así decirlo, y ese crédito efectivamente termina siendo desembolsado, la huella de consulta queda, pero esa huella de consulta no tiene ningún impacto en la información del cliente. Pero si a mí me consultan dentro de ese mismo, digamos, espectro de tiempo que, digamos, fue de un mes, otras tres entidades y ninguna de las tres me apertura productos dentro de ese mes o dentro de los 3 meses siguientes, ahí es donde digamos, esa marca de ese reporte se queda en las centrales de riesgo. El impacto es mínimo dentro de la información, pero si hay un impacto, entonces ahí es importante saber que quien me está consultando está accediendo a información personal que yo tengo, pero adicionalmente tiene la posibilidad de dejar esa huella. No es un tema que, digamos, afecte profundamente la información, pero es un tema que está ahí en las centrales de riesgo y que obviamente debemos tener cuidado para evitar ¿qué? Para evitar que esas huellas de consulta permanentes me estén afectando mi información financiera. Pero les aclaro que toda la información que ustedes hagan por Mi Data Crédito no genera ningún tipo de huella, porque es información donde el ciudadano tiene todo el derecho a hacerlo. Muy bien, Víctor. Tenemos una pregunta muy interesante que nos comparte uno de nuestros asociados y nos dice, las personas que se acogieron a las medidas de la emergencia por la pandemia, ¿esta información cómo se refleja en las centrales de riesgo? Ok. Resulta que cuando inició todo el tema de la pandemia, las superintendencias, la financiera y la economía solidaria, se encargaron de, digamos, entregar una serie de instrucciones prudenciales para todas las entidades que vigilaban con la norma general con la cual se iba a manejar sus alivios. Entonces, las personas que tomaron alivio durante los primeros meses del año 2020 y que al corte de febrero del año 2020 se encontraban al día, ese alivio y toda esa información iba a continuar siendo al día, o sea, ese cliente iba a continuar teniendo un muy buen comportamiento de pago. Y adicionalmente permitió que aquellos asociados que tenían hasta cierto nivel de mora, o sea, cierto nivel de días de mora, pudieran acceder a alivios. Esta información, ¿cómo se manejó en centrales de riesgo? A las centrales de riesgo se le informó que esos clientes, que esas obligaciones se encontraban cobijadas de alivio, o sea, que esas obligaciones dentro de ese periodo de tiempo iban a tener un alivio financiero. ¿Para qué? Para que si en alguna circunstancia ese cliente presentaba algún tipo de retraso o situación, eso no se viese afectado dentro de la información durante esa ventana de tiempo. Cuando se lanzó el segundo grupo de alivios, que fue a partir de agosto, cuando
las superintendencias determinaron que se debían ampliar y prorrogar esos alivios a quien lo solicitara. Entonces ya esos clientes que tenían esa información se les iba a reportar el alivio, pero adicionalmente se le iba a reportar a la central de riesgo el estado del cliente antes de tomar el alivio. ¿Esto qué quiere decir? Que si el cliente tenía hasta 60 días de mora, podía tomar un alivio, pero la calificación de riesgo del cliente no se mejoraba. O sea, ese cliente continuaba reportándose en calificación de riesgo B. Aquí es bien importante tener eso en cuenta para que obviamente sepan cómo se manejó, porque ese alivio no iba a mejorar la historia financiera del cliente, pero tampoco la iba a deteriorar más. Ya en esta segunda fase de alivios, lo que propuso las centrales de, perdón, las superintendencias a los bancos fue congele el cliente, o sea, muéstrele a la central de riesgo una foto del cliente, de cómo está esa obligación y deje esa foto durante el tiempo que dure el alivio. Si el alivio dura 3 meses, 4 meses, muéstrele esa foto a la central de riesgo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los periodos de gracia, cómo se reportaban las centrales de riesgo. Durante ese tiempo se le mostró a la central de información que ese cliente no tenía la cuota regular que venía pagando, sino que tenía una cuota distinta, tenía una cuota más baja, porque por ejemplo en el caso de Comedal solo pagaba intereses, algunas entidades financieras no cobraron los intereses ni el capital, sino que los capitalizaron, unas los cobraron al final del alivio, otras los van a dejar para cobrar al final, en fin, todas usaron diferentes mecanismos, pero entonces eso también se le entrega a la central de riesgo, también se le informa a la central de riesgo que ese cliente en su espectro o en su información financiera, en ese espectro de tiempo, tuvo un alivio, quedó congelado y la duración o la terminación de ese alivio es tal fecha y a partir de esa fecha regresan los reportes en la medida que el asociado cumpla con los compromisos. Víctor, nos estabas hablando ahorita acerca de unas fechas de corte, que a partir de allí empezamos con el otorgamiento de alivios, en este caso en nuestra cooperativa, o también como usuarios solicitamos alivios, ¿cierto? Al sector, ya sea cooperativo financiero. ¿O cuál sería esa fecha de corte como tal? Pero bueno, más que fechas de corte son los días de mora. ¿Qué pasa? Digamos, en el primer grupo de alivios tenían unas condiciones. En el segundo grupo de alivios, que es la norma que tenemos vigente, las superintendencias les dijeron a las entidades financieras, ustedes pueden permitirle a los asociados tomar alivios financieros siempre y cuando al corte del mes inmediatamente anterior de tomar el alivio, ese cliente no hubiese tenido más de 60 días de mora, ¿cierto? Y adicionalmente, ese cliente en el último semestre no pudo haber tenido una mora de 90 días. ¿Qué está haciendo la entidad como tal que nos vigila, que es la superintendencia? Garantizar que quienes tomen alivio sean realmente las personas que necesiten el alivio y que digamos, ese momento coyuntural económico sea el resultado de la pandemia y no sea el resultado de una situación de mora anterior a la pandemia que nada tiene que ver con la situación actual y que de alguna forma estén aprovechando el momento coyuntural para solicitar alivios. Entonces exigía, uno, que al corte del mes inmediatamente anterior tuviera 60 días máximo y que en los últimos 6 meses no hubiese tenido o no hubiese llegado a moras de hasta 90 días. Listo, esos son los puntos que tenían en consideración. Si yo hoy, por ejemplo, solicito un alivio a una entidad financiera, y el mes pasado yo tenía 90 días de mora, me van a rechazar el alivio. Si yo el mes pasado tenía al cierre del mes 30 días de mora, me pueden otorgar el alivio siempre y cuando en una ventana de tiempo de 6 meses hacia atrás no hubiese tenido 90 días de mora. Perfecto, Víctor. Entonces, Ya esos son los pues, puntos de corte. muy bien, ya no tenemos como más inquietudes por parte de nuestros asociados. Ya podemos ir como continuando para darle el cierre a nuestra presentación. Ok, les voy a hablar un poquito de lo que es la ley de borrón y cuenta nueva. El proyecto de borrón y cuenta nueva que otorga una amnistía por única vez a los deudores, básicamente lo que tiene como objetivo es que le va a permitir a aquellos asociados o aquellos deudores o aquellos clientes que tengan obligaciones en mora
pagarlas en una ventana de tiempo que va, digamos, van a ir determinando las entidades financieras. Pueden ser en 3 meses, 30 días, eso va a depender obviamente de los mecanismos que se implementen luego. ¿Para qué? Para que ese ciudadano se acerque a la entidad financiera y solicite, ¿cierto? Que una vez efectuado el pago se borre de forma inmediata ese dato negativo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta ley? Es que yo voy a poder arreglar con la entidad financiera, pagar mi deuda, sanear mi deuda, e inmediatamente la entidad debe reportar a la central de información que yo ya pagué, y adicional la central de información tiene la obligación de borrarme ese dato negativo. Ahí no me va a aplicar lo que hablábamos ahorita, el doble del tiempo que hubiese permanecido en mora, sino que inmediatamente lo va a borrar. Ese es uno de los tantos aspectos. Sin embargo, la ley es orgánica y tiene muchos otros aspectos. Por ejemplo, las obligaciones insolutas, que la caducidad del dato puede ser de hasta 14 años, cuando es una obligación insoluta. Cuando yo ya agoté, la entidad financiera agotó todos los mecanismos judiciales para recaudar ese recurso. Esos mecanismos judiciales son de más o menos 6 años. Cuando yo ya agoté todos los mecanismos jurídicos posibles para recuperar esa obligación ya es una obligación insoluta. Entonces, la caducidad de ese dato negativo ya va a ser de 14 años. Los 5 años durante los cuales yo intenté hacer todo ese cobro, ¿cierto? Más estos 14 años darían los 20 años que les hablé ahorita. Así está hoy por hoy en la actual ley 1266. La modificación aprobada dice que las obligaciones insolutas tendrán una caducidad del dato negativo de solamente 8 años. Entonces ahí ya hay una disminución en ese día. A una de las preguntas que me hacían y que uno de los asociados nos decía que le parecía injusto que las huellas de consulta generaran, digamos, ese negativo dentro de ese score. El proyecto como tal contempló las huellas de consulta y dice que las huellas de consulta no podrán ser una variable para calcular los puntajes. Entonces ahí también se quita ese tema. Los titulares pueden acceder a la información de forma gratuita una vez al mes, que era lo que les hablaba ahorita. La modificación aprobada dice que los titulares podrán acceder a su información en cualquier momento, por cualquier canal y de forma gratuita. Y es bien importante porque aquí cambiamos ese esquema que tenemos hoy por hoy, que a los bancos de información los ciudadanos solo pueden acceder una vez a ese dato y a esa historia. Ahora el proyecto de ley lo que quiere es que los ciudadanos puedan acceder a ese dato de manera permanente cuando lo necesiten. El manejo de los scores de riesgo no está regulado. Actualmente el score de riesgo lo administra la central de riesgo sin ninguna regulación. Lo que propone la modificación del proyecto es que los puntajes deben ser actualizados simultáneamente con el retiro del dato negativo. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente, la entidad financiera tiene la información positiva que le reporta a la central de riesgo, se la entrega de manera inmediata. Pero los bancos de datos, las centrales de riesgo, la información como tal, la recogen y la tienen en sus bases de datos, pero los puntajes no se movilizan inmediatamente, o sea, el puntaje paulatinamente va mejorando. Lo que pretende el proyecto de ley es que los puntajes deban ser actualizados simultáneamente con el retiro del dato negativo. Esto quiere decir que inmediatamente que a mí me borren ese dato negativo, la central de riesgo ya esté modificando ese score de riesgo, o sea, que ya esté mejorando ese score de riesgo para ese cliente. La amnistía no estaba contemplada en la ley. Aquí entonces la tenemos, digamos, en la modificación, y dice que si durante los 12 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, el titular paga sus obligaciones, la información negativa caducirá después de 6 meses a partir de la fecha de pago. Si a la entrada en vigencia el titular ya pagó y transcurridos esos 6 meses, caducirá, el dato ya quedará caducado por completo, o sea, por única vez eso va a pasar. El silencio administrativo positivo. Perdón, Víctor, una inquietud que nos hace el doctor Jaime. ¿Qué es una obligación insoluta? El saldo insoluto es lo que les decía ahorita. El saldo de mi obligación se compone del saldo de capital, ¿cierto? El saldo de interés corriente y el saldo de interés moratorio. Ese es el saldo insoluto. Y ese saldo insoluto se vuelve además insoluto cuando yo ya he alcanzado
todos los procesos jurídicos, ¿cierto? Todas esas acciones legales que la entidad financiera tiene derecho a emprender para cobrar esa obligación. Entonces, cuando ya la obligación se suman o se imputan el capital, los intereses corrientes y el interés moratorio, más ese tiempo que permaneció durante el cobro, ya ese es un saldo insoluto. Ese saldo insoluto es el que tendrá una caducidad de dato que la ley hoy por hoy lo tiene en 14 años, quedaría en 8 años. Ese es el saldo insoluto. Muy bien, aprovechando, Víctor, la inquietud por parte del doctor Jaime, él nos pregunta que si nosotros podemos o que pues si en algún momento podemos estar reportados en centrales de riesgo sin darnos cuenta. Claro que sí. Digamos, es algo que puede suceder cuando nos hagan, por ejemplo, pues digamos, lo primero es porque nosotros podemos haber autorizado el uso de datos a entidades de las que nosotros no nos acordemos. O que, por ejemplo, yo adquiera un servicio en UNE, que es de telecomunicaciones, y que yo por condiciones pues, propias nunca pensé que me hubieran reportado y pueda estar reportado. Y adicionalmente, pues yo también puedo ser víctima de fraude, entonces también puede pasar que haya información que no corresponda a la realidad del uso de mis productos. Entonces, por eso ahí es importante lo que les mencionaba ahora, ingresar a las centrales de riesgo, crear una cuenta, que les recomendaba ahorita, conocer todo ese historial financiero y saber quién está reportando, porque puede pasar que puedan haber reportes que no correspondan a la realidad. Víctor, pues vamos a eso, mientras que continúas con la siguiente diapositiva. ¿Para cuándo se estima la entrada en vigencia de esta ley? Pregunta el doctor Carlos. En este momento la ley está en sanción, o digamos, en revisión de la Corte Constitucional, porque algunas agremiaciones, algunos grupos la han considerado que no, digamos, es inviable, que no es prudente en este momento, sobre todo en este momento de la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID. Entonces, en este momento la Corte Constitucional tiene la última palabra. Está en revisión por la Corte Constitucional y serán ellos quienes, digamos, tomen esa decisión. Este proyecto está en la Corte Constitucional hace más o menos 6 meses. Entonces, yo pensaría que están muy próximos a tener una determinación final respecto a esa norma. Listo. No sé, Anderson, si tenemos otra inquietud. Creo que Podemos están muy, continuar, muy Víctor. pendientes. Sí, podemos continuar y más adelante te hago las últimas dos inquietudes. Ok, vamos ahora entonces a hablar de un tema bien importante que es el silencio administrativo positivo. El silencio administrativo positivo hoy no lo tenemos regulado. Hoy cualquier, digamos, persona puede solicitar a una entidad financiera una petición y esa petición debe cumplir unos tiempos, pero si cumple unos tiempos, pues eso no incluye silencio administrativo positivo. El silencio administrativo positivo quiere decir básicamente que si yo le estoy solicitando a la entidad financiera que revise mi información en las centrales de riesgo porque considero que esa información no es clara, no es verídica, no obedece a la realidad de mi comportamiento, la entidad financiera debe darme una respuesta, pero si esta respuesta no se da, pues no pasa nada. Entonces, la modificación aprobada dice que en caso de que no se responda el reclamo en los 15 días, luego de haber hecho la solicitud, ¿cierto? El interesado entenderá que ese reclamo que él hizo se da por aceptado. O sea, quiere decir que si yo hago mi reclamo porque yo considero que la información que me reportó la entidad X no corresponde a la realidad y la entidad X, pasado 15 días, no me da respuesta, eso es silencio administrativo positivo y hace que la entidad se vea en la obligación de borrarme ese dato. ¿Listo? Otro de los temas es la consulta en las centrales de riesgo por fines laborales. No está regulado. Hoy, por ejemplo, yo puedo solicitar un empleado en una entidad y la entidad puede hacer la consulta en las centrales de riesgo de esta información para determinar la contratación o no de la persona. Y lo que propone el proyecto de ley es que en ningún caso podrá hacer esta consulta para información o para fines laborales, salvo cuando se trate de personas del sector financiero y cooperativo. Entonces aquí es bien importante sobre todo que si por ejemplo yo como médico, por
por poner un ejemplo, solicito digamos, un empleo o estoy en un proceso, en una vacante, en un hospital, en una clínica, en una IPS, a mí no me pueden negar ese empleo después de haber pasado todos los filtros porque tengo información negativa en centrales de riesgo, pero adicionalmente ellos no me pueden consultar a mí porque no tienen derecho para hacerlo. Entonces ahí es bien importante que tengamos eso en consideración, sobre todo porque hay empresas que consultan esa información para determinar la aprobación o negación de una obligación, perdón, la aprobación o negación en un proceso de selección. ¿Listo? Ahora les quiero hablar de lo que ahorita lo que tanto estaban preguntando y es de los mecanismos para la, digamos, reclamación o rectificación de información. Inicialmente, todas las peticiones de corrección, rectificación, ajustes, revisiones se deben hacer directamente a la entidad financiera que reporta las centrales de riesgo. Si, digamos, cumplido este proceso que se debe hacer adicionalmente por escrito para garantizar el cumplimiento del debido proceso, no me han dado a mi respuesta, no me han dicho nada, yo no procedo a utilizar mecanismos. El primer mecanismo es el derecho de petición. El derecho de petición a la entidad, ¿cierto?, que me está reportando o a la central de información. Ese mecanismo de derecho de petición tendrá un plazo máximo de 15 días. Si ese derecho de petición no fue atendido en debida forma, no fue de alguna forma resuelto de fondo, ya luego entonces puedo colocar una queja formal a la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que les hablaba ahorita. Todo el tema de la ley de protección de datos personales, todo el tema de habeas data como tal, lo administra la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos son los encargados de regular que toda la información que hay en los bancos de datos, en las centrales de riesgo, cumplan el procedimiento, cumplan todos los estándares de calidad y en el caso de que yo considere que un dato no es, digamos, acorde a la realidad o hay imprecisiones o no fui notificado en debida forma, yo debo colocar una queja formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por último, si estos dos mecanismos no fueron resueltos de fondo y las respuestas que las entidades me entregaron no corresponden a la realidad de lo sucedido y yo considero que todavía hay vicios dentro de las respuestas, entonces yo ya debo acercarme a un juzgado y instaurar una tutela. Esa tutela, básicamente lo que yo debo solicitar ahí es la revisión del caso porque se han violado derechos fundamentales. Básicamente, ¿qué derecho fundamental se viola ahí? Es el derecho al buen nombre. Ese es el principal derecho que se viola ahí. Hay otros derechos que se pueden invocar, como por ejemplo a la digna, en fin, al derecho al trabajo, dependiendo obviamente las condiciones individuales del cliente. Pero es como el último mecanismo dentro de todo este, digamos, espectro de posibilidades que tenemos que podríamos utilizar. Mi invitación es cuál, que primero conozcamos toda la información, que sepamos qué información hay allí reportada y que paso a paso vamos siguiendo estos mecanismos, porque estoy seguro que en cada uno de ellos podemos encontrar respuestas que nos puedan servir. Obviamente, si nosotros somos conscientes que nuestra información es negativa, que nosotros no hemos cumplido a cabalidad con las obligaciones con la entidad financiera, pues ninguna de estas tres opciones va a ser viable porque la mayoría de entidades financieras están muy bien blindadas frente a toda la información que recogen de los clientes. Sin embargo, los mecanismos existen, están ahí para nuestra utilización y la invitación es que los conozcamos para saber cómo obviamente poder darle uso a ellos. Básicamente aquí para que no alarguemos el tema y porque pues obviamente yo sé que ya se nos va haciendo tarde y pues no quiero tampoco que... Incluso, Víctor, sí, eso muy bien. Incluso, pues podemos ayudar a nuestros asociados enviándoles no solamente las memorias, sino tratar de empatar nuestra presentación de hoy, si de pronto quedamos pendiente con algunos temas, con el encuentro del próximo miércoles también, ¿cierto? Pero, pero en este caso, pues, si quieres cerrar con este tema específico, lo podemos hacer ya pues como para ir dándole el cierre a nuestra presentación. Claro que sí, Anderson. Bueno, iniciando,
Los invitamos obviamente al próximo miércoles a que nos acompañen en una charla que vamos a hacer de matemática financiera. Nociones básicas, sencillas, simples, es simplemente para que conozcamos. Previamente les vamos a compartir digamos, un libro de Excel donde hay mucha información que nos puede servir, pero básicamente lo que quiero con eso es que nosotros conozcamos de esta información y de conceptos básicos que nos sirvan, obviamente, para la toma de decisiones. Aquí digamos, una breve recomendación, cómo salir de deudas. Evaluemos nuestras deudas objetivo. ¿Cuáles son esos créditos que tienen la tasa más alta, las condiciones menos favorables? Inmediatamente por ellos. Obviamente la tasa del crédito determina directamente cuánto interés estoy pagando, entonces inmediatamente atacar esas obligaciones. Determinar qué abonos periódicos puedo hacer extras dentro de esas obligaciones semestralmente, porque en la medida que yo haga bonos extras, efectivamente puedo pagar más rápido ese crédito. Por último, evitemos los retanqueos permanentes de los créditos, sin un objetivo claro, se los hablamos ahorita. Si no tenemos una destinación, un objetivo, evitemos retanquear, porque pues, obviamente eso ¿qué va a hacer? Que permanentemente nos estemos sobreendeudando y eso obviamente no es nada positivo. Y por último, hagamos una distribución de nuestros ingresos. ¿Cuánto dejamos para créditos? ¿Cuánto para gastos? ¿Cuánto para imprevistos? ¿Cuánto para ahorros? Esto es bien importante porque nos permite permanentemente conocer qué estamos gastando, cómo estamos gastando el dinero, cuánto nos entra y cómo sale ese dinero. Es un tema fundamental que obviamente nos permite ir como consolidando toda esta información financiera que es bien importante para nosotros. Un crédito es una extensión del crédito, un crédito, perdón, es una extensión de nuestro salario, es algo bien importante que hay que tener en cuenta. Siempre tengamos en consideración nuestra capacidad antes de prestar crédito, cuánto puedo pagar. Recordemos que incurrir en mora significa pagar más intereses, porque además de los intereses corrientes, pago los intereses de mora. Y cuando los créditos se piden, tenemos unas responsabilidades no solamente para la solicitud y el desembolso, sino para toda la vida del crédito. Recordemos que toda esta información se ve reflejada en dónde, en las centrales de riesgo, que es nuestra hoja de vida y es a lo que debemos apuntarle a mejorar permanentemente. Yo creo que sería toda la información. Estamos prestos en la cooperativa a resolver todas las dudas. La cooperativa, más que una entidad financiera, es una entidad que tiene el objetivo básico de acompañar a los asociados, de educar financieramente y de permitir con sus productos y servicios, obviamente, atender de manera integral a nuestros asociados. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo por el espacio y espero que hubiera sido bien interesante para todos ustedes. O si quieres, Ander, y ves la posibilidad, no sé si hay muchas inquietudes, si hay alguna pronto que consideres prudente que quieras tocar, la tocamos y 2 minuticos las dejamos listas, sobre todo porque me gustaría que ningún asociado se vaya con una pregunta sin resolver, porque pueden haber temas importantes. Muy bien, Víctor. Bueno, tenemos una inquietud del doctor Juan. Entonces, el doctor Juan nos dice que si es mala práctica comprar con tarjeta de crédito a un mes, así pague cumplidamente. Bueno, yo del doctor Juan vi dos, entonces aprovecho y respondamos las dos. La primera, no. Es una práctica que además es muy positiva porque me permite a mí jugar con el flujo de caja de la tarjeta de crédito por 30 días, porque si yo compro, por ejemplo, después de la fecha de corte, entonces tengo los 30 días, no es para nada algo que afecte en la información, de hecho es positivo porque me permite estar moviendo permanentemente los cupos y mostrando buen uso de estos cupos revolventes porque permanentemente los estoy pagando. Para nada afecta. La segunda pregunta que hacía el doctor y además que la respuesta es muy corta, ¿cuáles son los mecanismos de control para aquellas entidades que nosotros no hemos autorizado para que nos consulten y reporten en centrales de riesgo? La respuesta es supremamente sencilla y es la Superintendencia de Industria y Comercio. Solicitamos a la Superintendencia de Industria y Comercio mediante una queja formal que revise porque yo no he autorizado a la entidad X a que me haga consulta, reporte en centrales de riesgo y quiero que simplemente se hace y se eleva esa consulta y como tal tendríamos una respuesta. Esta es la entidad que se encarga de controlar toda esa información. Muchas gracias, feliz noche.